comunicación. Y a continuación vamos a hablar de algo muy importante, que es el papel que juega la familia en un paciente con pérdida auditiva. Presenta Audical para su nueva línea de audífonos Paradise de Phonak. La audición del futuro, hoy. Bien, y ya estamos con Alejandra, que nos va a presentar a nuestra invitada de hoy a propósito de este tema tan importante, que es el papel que juega la familia en un paciente, Ale, con pérdida auditiva. Sí, será importante. Bueno, hoy nos acompaña la fonoaudióloga Luz Ospina, que es Ospino y que es especialista fundamentalmente en audición. Sí, así es. Entonces, ¿qué es el paciente? ¿Qué significa la pérdida de audición para un paciente? Ahí está. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. El paciente con pérdida auditiva tiene unas características puntuales. La pérdida auditiva afecta principalmente la calidad de vida del paciente. Y tiene características puntuales que creo que ahora que empecemos a hablar en casa nos vamos a empezar a alertar, porque hay unos síntomas bien característicos. Es el paciente que empieza a pedir con frecuencia que se le repita. ¿Qué? Que se le repita. El ¿cómo? Repíteme que no te entendí. Entonces, cosas que no pasaban antes, por ejemplo, empezar a subir el volumen de la televisión por encima del volumen habitual. En casa la familia generalmente es la primera que empieza a darse cuenta que algo está pasando. Es un paciente que en reuniones, por ejemplo, empieza a aislarse, está pero no está realmente, está y no participa, ya no es ese paciente participativo que era antes. Claro, porque escucha la mitad de la conversación. Claro, entonces, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces al escuchar la mitad no sabe si va a meter la pata, entonces o se va responde cosas retrayendo. que no son, Exacto. Entonces prefiere evitar, y muchos pacientes incluso ya lo que nos dicen es, prefiero no salir. Invitaron al cumpleaños. Empieza a generar un aislamiento. Un aislamiento total, y es el paciente que empieza a dejar de asistir y a tener su vida social que tenía habitualmente por el temor de no estar seguro de qué es lo que están conversando en su entorno y de no pasar una vergüenza o de no generar un poco de burla también que se empieza a generar en torno a este tema, que ahora les voy a contar un poco más de esa parte que no es muy linda realmente. A ver, adelante, contá, porque acá vamos a hablar también del papel que juega la familia, ¿no? Exactamente. Entonces, este paciente normalmente con todas estas características que veíamos, que empieza a subir el volumen, que empieza a pedir que le hablen más fuerte o que le repitan constantemente, es un paciente que al aislarse ya no juega ese papel de estar activo en todos los ámbitos, en todos los entornos, y es muy típico y es muy desagradable, que es algo que siempre los pacientes nos están contando, porque aparte de que en ninguna patología, con ninguna discapacidad, tenemos este tono o estos chistes de burla que se empiezan a generar. Nunca nos burlamos de alguien con discapacidad visual o con ceguera total o con una discapacidad física. Pero la persona con pérdida auditiva no estás escuchando nada. Ay, está sordo, ya está, y chao, y así lo dejan. Entonces, son situaciones que al paciente le empiezan a generar una frustración y una incomodidad horrible. Y aquí es donde la familia se torna en ese pilar fundamental para ayudarlo a salir de esta situación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? A ver, vamos a hacer una recomendación bien puntual a las personas que tienen en su entorno un paciente con pérdida auditiva. Exactamente. La familia, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos. Actualmente hay tanta información en línea, que hay muchas cosas en línea que podemos encontrar, pero realmente hay información certera donde podemos realmente recabar toda esta información que nos permita saber qué es lo que está pasando. Estos síntomas, ¿a qué se está asociando? ¿Por qué se me presentó esta pérdida auditiva? Como hijos, como nietos, como el esposo o la esposa de este paciente, ¿no? Luz, ¿qué solución? ¿Qué solución se le puede brindar? Porque hay soluciones que le cambian la vida. Claro, esto es lo mejor de todo, porque en realidad, si bien la familia, como en toda patología, necesita ser ese pilar fundamental del paciente, esta contención emocional que el paciente está necesitando para transitar justamente este proceso que está haciendo, necesita la familia empoderarse de esta información que tenemos a la mano, buscar información, buscar centros especializados donde haya personal idóneo y todas las tecnologías actuales que tenemos que nos permiten darle una solución eficaz a este paciente con pérdida auditiva. Hoy la tecnología le cambia, ¿no? Hoy la tecnología cambia completamente. Actualmente tenemos audífonos, porque obviamente luego que el paciente es diagnosticado, que eso lo tiene que hacer en su sociedad médica, con su otorrino, que realmente identifique de que médicamente no hay ninguna otra alternativa. Es tan importante eso. Muchas veces un motivo de consulta es
está con pérdida de memoria, no presta atención. Claro. Entonces uno tiende a pensar más en un deterioro cognitivo. Claro. Y ese deterioro cognitivo no es un deterioro cognitivo. Le haces Exactamente. un estudio y es una Audiológico. pérdida de la audición. Claro, que Exactamente. lleva Es algo todo lo demás. Que lleva todo lo demás y que Exactamente. tiene un tratamiento que es muy simple. Entonces yo Exactamente. creo que eso es re importante. El diagnóstico precoz, como en todas las patologías, es fundamental para poder hacer un plan de tratamiento y que el pronóstico con ese paciente sea el mejor posible, ¿no? Genial. Dentro de lo que Bien clara. la pérdida auditiva también nos permita. Claro. Entonces, fundamental diagnóstico Fundamental. precoz para poder armar el plan de tratamiento y hacer la rehabilitación ¿Y auditiva cómo es con los importante audífonos? consultar, Luz? Como decís tú, a veces vemos el problema y no logramos Claro. ¿no? dar con la respuesta a Con la- eso y exacto. simplemente consultando se nos puede abrir un universo realmente diferente. De posibilidades para cambiar la vida del Exacto, paciente, es pero la exacto. calidad de vida del Pero paciente la que claro que está. sí. Muchas gracias, Luz. Bueno, Ha sido un Luz, gusto. bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y a prestar atención entonces y la importancia nuevamente de los controles y de las consultas para prevenir. Nosotros ahora vamos con más recomendaciones. No sé si sabían, pero